Bienvenidas nuevamente a mi canal de YouTube. Si estás embarazada tienes que saber esto, ¿ok? Vamos a hablar acerca de qué es mejor, un parto, una cesárea, en qué consiste un parto, cómo se divide un parto y desventajas de cada uno de los dos. Así que por favor escucha todo el video, deja tus dudas, comentarios en la parte de abajo. Bienvenidas. Es muy probable que desde que te enteraste que estabas embarazada, has estado pensando en la forma en que van a ser tu bebé. Y seguramente has escuchado las experiencias tanto buenas como malas de un montón de gente. Toda tu familia te ha aconsejado y te ha contado su historia de terror de un parto o su historia de terror de una cesárea. Nadie te cuenta la parte buena o la realidad. Así que por favor pon atención y te voy a explicar cómo es que en verdad es un parto. Vamos a empezar primero por el parto y después te explico todas las características de una cesárea. ¿Está bien? Si estás ya a finales del embarazo, entonces tienes que saber que para que nazca tu bebé por parto vaginal, tienes que dilatar hasta un promedio de 10 centímetros. 10 centímetros es lo que tiene que abrirse del cuello del útero, el cervix, el cual es bastante pequeño. Y el trabajo de parto lo dividimos en dos fases, fase inicial y fase activa. La fase inicial es la primera etapa en la cual vas desde 0 hasta los primeros 4 centímetros de dilatación, en los cuales las contracciones no son tan fuertes, tan intensas, tan duraderas. Yo les recomiendo a mis pacientes que consulten cuando tienen ya una frecuencia de contracción aproximada entre cada 15-20 minutos y cada contracción dura entre 30 a 40 segundos. Ahí es cuando debes consultar y así se pueda decidir si te ingresamos y continúas en monitoreo ya directamente intrahospitalario para verificar cómo está tu bebé. Cuando tú ya tienes 4 centímetros de dilatación, ahí es cuando empiezas con trabajo de parto activo. Esa es la fase más dolorosa del trabajo de parto y es cuando el monitoreo tiene que ser más estricto porque pueden pasar cosas que no podemos prever. Es el momento cuando pasa algo y cambia la conducta. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar y qué es lo que tú tienes que saber para estar informada de los cambios de último momento? Recuerda que para llegar a los 10 centímetros de dilatación que te comenté que es cuando debe nacer tu bebé, cuando ya estás en trabajo de parto activo, dilatas un promedio de 1 centímetro por hora. Entonces ya solamente te faltarán 6 horas para que puedan hacer tu bebé. En el monitoreo de trabajo de parto, ¿qué es lo que hacemos? Uno, usualmente la mayoría de médicos rompemos las membranas. Si tú no has roto la fuente o las membranas de forma espontánea, nosotros las rompemos con dos objetivos. Un objetivo es verificar que el líquido amniótico esté claro y también ayudar a que se dilate un poquito más rápido el cuello del útero. ¿Qué pasa si el líquido amniótico no está claro? Si el líquido te puede salir verde, puede salir café, puede salir amarillo, o peor aún, puede salir por mal olor, podría indicar que tu bebé hizo meconio, o sea que tu bebé defecó en la parte de adentro. Si bien esto está usualmente estéril, sí puede ser que sea muy espeso y esto provocar que tu bebé lo aspire y traer complicaciones serias a tu trabajo de parto. Entonces, si hay meconio y hay meconio espeso, usualmente tu médico tomará la conducta de realizar una cesárea. Otro aspecto muy importante es un monitoreo estricto de la frecuencia cardíaca de tu bebé. Recuerda que el rango normal debe ser entre mínimo 110 hasta un máximo de 160 latidos por minuto. Si la frecuencia sale arriba o abajo de ese rango, entonces existe el riesgo de pérdida de bienestar fetal, lo cual nos podría nosotros poner en alerta y de repente tomar la medida de hacer una cesárea de urgencia. Eso es algo que tienes tú que saber durante todo el monitoreo de trabajo de parto y tu obstetra te lo tiene que explicar. ¿Recuerdas que mencioné que en el trabajo de parto activo es 1 centímetro por hora de dilatación? Pues ¿qué pasa si no dilatas a esa velocidad? Pues podemos nosotros colocar algún tipo de medicamento para mejorar la calidad de las contracciones y ayudar a que dilates más fácil. Sin embargo, si a pesar de eso no dilatas, tú vas 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros y te mantienes estancada y por muchas horas en una dilatación, pues eso también podría en determinado momento tomar la conducta de resolver tu embarazo por una cesárea. Y sobre todo eso tienes tú que estar muy bien enterada para saber que puede cambiar la conducta en cualquier momento. Si bien ahora ya estamos en los 10 centímetros de dilatación, llegamos a la fase expulsiva de trabajo de parto, o sea, ya está el final. Entonces es cuando tú tienes que hacer más esfuerzo para pujar con las contracciones. Tu obstetra, tu médico te deberá decir cuándo es el momento idóneo para pujar, cuando tengas cada contracción y esta sea de muy fuerte intensidad. Si has llevado un buen control prenatal, entonces tenemos o debes de tener un peso estimado de tu bebé. Y si tenemos un peso que no sea tan grande, un bebé de tamaño normal, entonces no debería haber ninguna complicación para poder expulsar a tu bebé. Esto fue en relación a un parto. Ahora vamos a hablar de cómo es una cesárea, ¿ok? Cuando hablamos de que te vamos a hacer una cesárea, puedes elegir una cesárea programada o que pueda ser una cesárea de urgencia debido a alguna complicación durante el trabajo de parto.
Una cesárea programada, ¿qué es lo que hacemos? Pues tú defines la fecha y la hora y cuáles son los riesgos también o cuáles son las características de una cesárea. Recuerda que una cesárea tenemos que abrir nosotros 7 capas desde la piel para llegar a sacar a tu bebé, son bastantes capas. Sin embargo, tú no deberías sentir dolor debido a que tienes puesta anestesia epidural o raquidia. Es una anestesia que se pone en la espalda. Ahora te voy a comentar sobre las ventajas de un parto. Las ventajas de un parto vaginal es que el dolor te quita casi que de inmediato. Si tú ves una mujer teniendo un parto, sale el bebé, entonces inmediatamente se quita el dolor. A pesar que aún falta que salga la placenta, que revisemos cómo queda el canal vaginal, esto es mínimo el dolor comparado a la intensidad que se siente mientras estás pujando todavía para expulsar a tu bebé. Otra ventaja del parto es que al nomás nacer tu bebé, si todo está muy bien, por supuesto, solo saca tu bebé y se coloca en el pecho, entonces tú lo puedes abrazar y esa conexión inmediata, ese contacto piel con piel entre madre y bebé resulta ser muy útil para estimulación de lactancia y para mejorar todavía la confianza y los riesgos con tu bebé. Otras ventajas del parto es que tienes menos sangrado, o sea, siempre se sangra con una cesárea con un parto. Sin embargo, el parto vaginal tiene menos sangrado y menos riesgo de infección que una cesárea. Y entre las desventajas de un parto tenemos que el dolor es muchísimo más fuerte, un parto es muchísimo más intenso y más duradero el dolor que en una cesárea. Recuerda que dijimos que puede ser que la primera fase de trabajo de parto son 17 horas. Y esto le agregamos la fase activa del trabajo de parto, que en promedio sean 6 horas más, puedes pasar incluso un día entero con dolores muy pero muy intensos, cosa que no ocurre con una cesárea. Entonces, tú tienes que definir cuál de las dos cosas te atrae un poquito más. Otro riesgo muy importante con un parto son las rasgaduras. Las rasgaduras puede ser una rasgadura adentro del útero o una rasgadura vaginal que va por varios grados. Y si bien pues la mayoría de médicos nos damos cuenta cuando hay una rasgadura y la suturamos, la podemos controlar en el momento, sí puede ser que la sutura de estas rasgaduras a largo plazo te pueda traer alguna complicación de dificultad o dolor al tener relaciones sexuales, y también que la dilatación completa que produce y el momento que nace tu bebé por el canal vaginal puede hacer que también a mediano o largo plazo te pueda representar incontinencia urinaria de esfuerzo, o sea, salida de pipí, una caída de la vejiga o un prolapso de órganos como el útero o la vejiga. Y ahora hablemos sobre las ventajas de una cesárea. Pues obvio, una cesárea, pues si tú la vienes y la programas, pues te evitas todo el trabajo de parto, te evitas todas las contracciones dolorosas ese día que puedes pasar incluso con contracciones, eso te lo evitas con una cesárea programada. Entonces, por supuesto que este dolorcito será un poquito más adelante, pero te evitas ese dolor. Otra ventaja muy pero muy importante de las cesáreas, y por lo cual yo creo que muchos pacientes ahora eligen más una cesárea o un parto vaginal, es la complicación de que un parto te puede dar la vejiga caída y la incontinencia urinaria de esfuerzo, mientras que en una cesárea es muy difícil que ocurra eso. Como no tenemos una dilatación de la vagina al momento de que nace el bebé por ahí, entonces es muy difícil que se rompan las fibras musculares, colágeno, elastina a ese nivel. Entonces hay menos riesgo, muchísima menos probabilidad de tener una incontinencia urinaria de esfuerzo después de eso o un prolapso uterino. Una ventaja también muy importante para tu bebé en el momento de elegir una cesárea es de que si tú tienes alguna infección de transmisión sexual como el papiloma o algunas otras, entonces al momento que nace tu bebé por un parto vaginal puede captar la infección. Si bien no es tan alto este riesgo, pero puede ser que tu bebé adquiera la infección desde el que nazca. Mientras que por una cesárea, como tu bebé no tiene el paso vaginal, pues se evita el riesgo de esas infecciones. Aunque si bien es cierto que algunos estudios mencionan algunas ventajas de que el bebé pueda nacer por el canal vaginal, pues también hay ciertos riesgos. Ahora, algunas desventajas de la cesárea es que sí, el dolor de la recuperación es más tardado que un parto vaginal. Recuerda que te dije que un parto nace el bebé y se te quita el dolor. Pues una cesárea, nace tu bebé y no te duele nada, pero al otro día también tendrás dolor en la región pélvica, en la región de la operación será doloroso. Ya también algo que ocurre, ya sea en cesárea o parto, es el dolor que tiene que pasar la mujer en lo que su útero se va contrayendo nuevamente. El puerperio incluye esa parte que tu útero tiene que hacerse pequeño, entonces cada vez que tu útero se va a contraer, eso te va a doler, y va a doler exactamente lo mismo si es por parto o si es por cesárea. También una cesárea lleva un riesgo muy importante que hay que tomarlo en cuenta, que es el riesgo de la anestesia, que el anestesiólogo siempre informa sobre estos riesgos, y los riesgos de alguna lesión. Recuerda que hablamos que abrimos 7 capas adentro del útero, entonces tenemos que cerrar las 7 capas, pero existe alguna lesión, alguna infección a ese nivel, y también alguna lesión a algún órgano como una vejiga o los intestinos. Estas lesiones son muy pero muy raras en una cesárea, pero siempre hay que comentarlas.
Así que si ya estás a punto que nazca tu bebé, si ya estás en las últimas semanas de tu embarazo, infórmate bastante y habla con tu médico, explícale todo lo que escuchaste en este video, coméntale, hazle las preguntas correctas para que puedas tomar una decisión. Y recuerda que si bien toda tu familia te va a aconsejar muchas cosas, la decisión depende solamente de ti, no depende de tu pareja ni de tu familia, depende exclusivamente de ti, porque es tu cuerpo quien pasará por todos estos cambios. Así que trata de elegir lo que más tú creas que pueda ser conveniente para ti y para tu bebé. Si te gustó el video, deja tus comentarios, escríbenos las dudas, prometo responder todas las dudas.